Buenas tardes, les saluda Carlos Torres, el narrador. Estoy transmitiendo desde la región Callao, que es una localidad vecina a la ciudad de Lima, en Perú. Soy un cuentacuentos, Carlos Torres, el narrador. Les quiero compartir dos historias que tienen una misma temática. Lo extenso, lo que es inacabable, lo que parece que dura para siempre, lo infinito. Resulta que había un rey que le gustaba escuchar historias. Tenía especial predilección por los relatos. Muchos narradores de cuentos pasaron por esa corte. Un día el rey tuvo una idea. Quiero premiar a un narrador. Le quiero entregar una bolsa llena de monedas de oro. Pero hay una condición. El narrador deberá contarme una historia que no se acabe nunca. Aquel narrador que participe y cuya historia pues no sea de las que no se acaban nunca, recibirá un castigo. Pasará un año en prisión. Se corrió la noticia. Muchos narradores se hicieron presentes. Empezó un narrador venido de Arabia y comenzó con una historia impresionante que transcurría en las arenas del desierto. ¡Qué tal relato! Pero solo duró 3 horas. El rey ordenó: a prisión. Apareció un cuentacuentos que era de la India y comenzó también con su historia. Solo duró un día. Su cuerpo terminó en prisión. Entonces llegó un cuentacuentos que venía desde las costas de Irlanda y empezó a narrar una historia que parecían de esas antiguas sagas medievales. ¿Qué tales hechos que transcurrían en su relato? El suspenso, la aventura, la intriga. ¿Qué cosas se podían aprender y se disfrutaban de ese cuento? Iban ya por 10 días y continuaba todavía el relato. Solo descansaban para probar los alimentos y unas pocas horas de sueño. Pero al cabo de 15 días se acabó la historia. Llegaban otros narradores y alargaban sus cuentos, pero al final siempre terminaba. Se apareció entonces un narrador que nadie conocía, y él prometió que tenía una historia que no se acababa nunca. El rey le dijo: empiece. Y este narrador comenzó así. Era un reino inmenso. Se ha perdido el nombre y no se sabe dónde estaba, pero lo que sí se sabe es la historia que aquí voy a contar. Que en este reino hubo un año en que tuvieron una inmensa cosecha de trigo. Guardaron todo el trigo en los almacenes, pero era tanta la cosecha que aún quedaba trigo sin guardar. El rey ordenó que se construyera un inmenso almacén para que allí se guardara ese trigo. Y quienes construyeron este almacén, pues cuidaron todos los detalles para que el trigo estuviera en muy buenas condiciones. Hubo sí un error. En la estructura, en la parte de la base, había quedado un pequeño agujero. Entonces se apareció una inmensidad de langostas. Miles y miles y miles de langostas. Entró una langosta por ese pequeño agujero porque no cabían dos, solo una. Entró y sacó un grano de trigo. Entró una segunda langosta y sacó otro grano de trigo. Entró una tercera y después una cuarta
quinta, y así seguía el narrador, horas y horas, describiendo que una langosta sacaba un grano de trigo y era seguida por otra. El rey le dijo, mira, ya sabemos esa parte. Te salteas esa parte y continúas con la historia. Y el narrador le dijo, no, no me puedo saltear. Puedo interrumpir la sucesión de los hechos. Así que el rey tenía que conformarse. Entró una langosta, sacó un grano de trigo. Entró una langosta, sacó un grano de trigo. El rey nuevamente, al cabo de unos días, ya escuchamos eso. Ya, supón que han pasado todas las langostas. No puedo suponer. Y continuó. Llevaban ya 3 meses. El rey dijo, basta ya, tú ganaste. Y se llevó la bolsa con monedas de oro. Muchas gracias. Y ahora la segunda historia. Para la segunda historia voy a utilizar un objeto, en realidad una imagen, un dibujo. Y esta historia es el cuento infinito. Y esta es la historia de Anita la abejita, que vive en una casita rojita. Ay, Anita, la abejita, que come el polen de una florcita. Anita, la abejita, que vive en una casita rojita y come polen de una florcita. ¿Quieres que te la cuente otra vez? Esta es la historia de Anita la abejita, que vivía en una casita rojita. Ay, Anita, que comes el polen de la florcita, que vives en una casita rojita y que te gustan las florcitas porque tienen el polen que tú, Anita, necesitas. ¿Que te la cuente otra vez? Esta es la historia de Anita la abejita, que vivía en una casita rojita. Ay, Anita, que te gusta comer el polen de una florcita. Y esta es la historia de Anita, la abejita, que vivía en una casita rojita y que gustaba del polen de la florcita. ¿Te la cuento otra vez? Hasta ahí llego. El cuento infinito. Muchas gracias. Gracias por escucharme y les hago una solicitud. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Me ubican muy fácilmente. El narrador, Carlos Torres. Se los voy a agradecer. Tengan ustedes un buen día.